Bueno, continuando en esta mañana vamos a hablar de oxigenoterapia en pediatría. Bueno, la oxigenoterapia es el resultado de la aplicación hacia un paciente dándole aporte de oxígeno para que su patrón respiratorio mejore y lleguemos a lograr un estado estable del paciente. A veces comenzamos con máscara con reservorio, ¿sí? Para su oxigenación más rápida, su lavado de CO2 y que su cavidad pulmonar no colapse, ¿no? Entonces comenzamos con la máscara con reservorio. Siempre que hablamos de un paciente pediátrico en una unidad de terapia intensiva, al inicio, antes de ver cómo va evolucionando el paciente, tratamos de colocar una máscara con reservorio y una vía periférica, ¿sí? Por si tenemos que suministrar algún tipo de fármacos. Ya vamos a hablar de eso. Entonces el paciente quizás empeore y nosotros, porque es posiblemente un asmático, un chico de 13 años asmático, entonces antes de llegar al punto límite que sería una asistencia respiratoria mecánica, comenzamos con oxígeno por máscara con reservorio, por tercera vez se lo digo, y con una vía periférica de buen calibre para suministrar fármaco, como podría ser sulfato de magnesio al 25%. Este fármaco va a actuar sobre el patrón respiratorio, pero hay que tener en cuenta que para suministrar sulfato de magnesio el paciente tenemos que tener la certeza de que no tenga problemas cardiovasculares o cardiológicos, mejor dicho. Si no estaríamos en graves problemas. Bueno, cuando hablamos de oxigenoterapia, también podemos aplicar una máscara para nebulizarlo. ¿Y con qué se puede nebulizar? Y se podría nebulizar con solución fisiológica, con algún hipertropio, con algunas gotas de beta 2, todos broncodilatadores que generan la apertura de la vía aérea. Luego que esto quizás no dé resultado en el paciente, podemos pasar también a una oxigenación de Venturi, quizás aumentándole los litros, ¿sí? Generalmente cuando comenzamos a oxigenar tenemos que tener en cuenta, y que es muy importante, el tema del oxígeno, ya que el oxígeno es una medicación que le estamos enviando a la persona que estamos atendiendo, al sujeto de atención. Entonces, si esta persona mejoraría, si en breve, de vez de empeorar su situación clínica, mejoraría su situación clínica, podríamos estar pensando de una cálula nasal, ¿sí? Con bajos litros, y ir haciéndole aportes siempre y cuando la saturación del niño nos dé por encima de 95%. Ahora, ¿siempre nos tiene que dar 95% la saturación? No, porque tenemos que también pensar que si tenemos un paciente cardiológico o tenemos un paciente con una insuficiencia renal, o en esos casos, en esos diagnósticos, o quizás el pulmón ya venga dañado por una neumonía bilateral, atelestasias y demás, lo que tenemos que hacer es tratar de que el paciente esté lo más confortable posible y vaya mejorando su capacidad respiratoria. Ahora, bien, cuando hablamos también de medicaciones, tenemos que hablar de corticoides para ayudar a la oxigenación, ¿no? Todos sabemos que en pediatría
generalmente se puede llegar a usar hidrocortisona o dexametasona. Pero hoy en día tratamos de que el paciente no tenga tanta intoxicación medicamentosa en su cuerpo. Nos vamos fijando a medida de las indicaciones médicas y el ojo del enfermero, cómo está su saturación, cómo está su frecuencia respiratoria, cómo está su tensión arterial, si tiene temperatura o no, ¿sí? Su frecuencia cardíaca. Los signos vitales son fundamentales que acompañan a la oxigenación del paciente. Es decir, es de gran ayuda para el enfermero poder acompañar al sujeto de atención también en todo su trayecto, en su dificultad respiratoria. Ahora bien, cuando llegamos a una dificultad respiratoria severa, grave, podríamos decir, estaríamos hablando de asistirlo con una ventilación mecánica al paciente. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando está agotado respiratoriamente. La oxigenación, tenemos que saber que en un estado de cianosis, de ojo con las toxicidades por oxígenos, aumentos de oxígenos, también podemos perjudicar al niño pediátrico. Siempre tenemos que tener en cuenta en el tema de oxigenación el ojo del enfermero. Siempre digo esto. ¿Por qué? Porque a veces nosotros nos damos cuenta que quizás con una máscara con reservorio el chico está muy confortable, muy cómodo, entonces hay que mejorarlo. Lo mejoramos con una canula nasal, no forzándolo, ¿no? Ahora bien, yo siempre digo también que en el caso de un paciente que ingresa por primera vez a una unidad de terapia intensiva pediátrica, tanto el enfermero como el médico tienen que trabajar en equipo, observándolo y realizando el famoso proceso de atención de enfermería que hacemos nosotros con el ojo para estar informando constantemente al paciente, al médico, perdón. Pero el paciente depende de nosotros, del enfermero. ¿Por qué digo siempre esto? Porque la observación que hacemos nosotros de enfermería es de suma importancia para el médico y para la evaluación del diagnóstico del médico. Nosotros, a través de la oxigenoterapia, colaboramos con el sujeto de atención generándole aporte y mayor tranquilidad tanto al médico como al resto del equipo interdisciplinario, sabiendo que está controlado, que el paciente está por buen camino. ¿Y quién lo sabe eso? El enfermero que trabaja en terapia intensiva y está continuamente con el paciente, se va dando cuenta de su mejoría. ¿En qué? En la saturación, en su frecuencia respiratoria, en su frecuencia cardíaca, cómo está de confortable el paciente frente a la situación que está atravesando. Eso es sumamente importante, y que el enfermero objetivice esa parte del tratamiento que tiene paciente sujeto de atención con el enfermero. Es importante también tomar los signos vitales en una terapia intensiva al ingreso de un paciente, alrededor de 15-20 minutos de diferencia constantemente, para saber e ir tomando también el electro que tenga su aparato cardíaco, para saber cómo se está forzando ese cuerpo, ¿no? Cómo está respondiendo al tratamiento de oxígeno que le estamos enviando. Entonces, siempre pongámonos de acuerdo al trabajar con el médico, y
También parte importante del equipo interdisciplinario, en este caso, que es de las vías aéreas, es el kinesiólogo. La oxigenoterapia, acuérdense que al inicio siempre va a comenzar con una máscara, si es con reservorio mejor. Si va a mejorar el paciente, según el laboratorio, el estado ácido-base, el medio interno, bueno, seguramente el médico indicará dejemos esa máscara con reservorio o continuemos a una cánula nasal si está mejor, ¿sí? Todo va a depender de la respuesta que tenga el paciente frente y cómo va a ir resolviendo la situación. ¿Por qué digo esto? Porque a veces los enfermeros creemos que nosotros forzándolo al paciente va a estar mejor. No, a veces en las terapias intensivas lo que hay que saber es esperar al paciente, a ver que resuelva ciertas cosas, y el médico tomará las decisiones y nos dará las indicaciones a nosotros para hacer los procedimientos que sean lógicos y favorables hacia él. Así que, bueno, esto ha sido todo por hoy. Les voy a mandar una grilla sobre oxigenoterapia y, bueno, nos vemos en la próxima clase. Gracias.